Buenas tardes, mi querido hermano seminarista del Seminario Bautista de Bronxville, Extensión en Sevilla. Vamos a dar comienzo a la quinta clase relacionada con profetas menores, los profetas menores. Tuvimos que interrumpir las clases debido al problema del coronavirus y ahora pues vamos a hacerlo a través de vídeos grabados. Este lo estamos haciendo especialmente en directo, se está grabando en directo para que personas nos puedan ver y si quieren animarse a apuntarse al seminario, pues para el próximo curso puedan hacerlo. Estamos hablando de los profetas y antes de entrar a hablar del profeta que nos corresponde, nos quedamos, el profeta siguiente que vamos a estudiar es el profeta Nahum. Antes de eso yo quiero hablar un poquito acerca de la profecía y quiero hablar de algunos versículos para que nos situemos un poquito en el tema de lo profético. Voy a leer algunos versículos nada más, ¿no? Fijaros, dice por ejemplo Números capítulo 12 versículo 6, dice: y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. En Deuteronomio dice prácticamente lo mismo, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Y también se advierte en el libro de Deuteronomio, se advierte de los falsos profetas. Entonces se dice: no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os estará probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bueno, pues aquí se habla de que la manera en la que Dios se manifiesta a los profetas es a través de sueños y a través de visiones. ¿Por qué digo esto? Porque en un tipo de teología, vamos a decir, más modernista o más liberal, cuando nos enfrentamos al libro de los profetas, pensemos por un momento que hay personas que pueden imaginar, bueno, ahora vamos a hablar del profeta Nahum. ¿Cómo escribió Nahum su libro, no? Y uno se puede imaginar algo así como a un cantante, imaginemos, ¿no? Un cantante que se para a pensar, a trabajar en una música, en una letra, y está ahí dedicándole horas y está viendo a ver qué palabra es más adecuada y pone una palabra y quita otra palabra y así más o menos pues llega al final a crear una obra. Hasta se habla incluso, por ejemplo, se habla de las musas, se habla de que, bueno, que viene como una inspiración, una musa, y entonces se logra una composición. En el caso, hermano, de los profetas no es así. Los profetas escribieron por inspiración divina. Es decir, Dios fue quien les inspiró aquellas palabras que ellos escribieron. Aquí es interesante que en el Pentateuco, cuando se habla precisamente de cómo Dios se revela a los profetas, hay un versículo que para mí realmente es maravilloso. Y es un versículo en el que dice que el mismo Dios está diciendo que cuando Él se revela a los profetas es por medio de sueños y por medio de visiones. Dice: pero no así con mi siervo Moisés. Con él así no. Con él cara a cara. En el mundo del judaísmo se habla curiosamente de niveles de profecía. Niveles. Es decir, es como decir, imaginaros, no sé qué ejemplo poner, un profesor de universidad y un catedrático de universidad y un ayudante al catedrático de universidad. Cada uno tiene un nivel de conocimiento y se supone que el catedrático de una determinada cátedra debería de ser el que más sabe de ese tema en concreto. Entonces en el judaísmo se habla de que no todas las personas que, digamos, trabajan en el mundo profético tienen el mismo nivel. Y se habla de una espiritualidad, de una cercanía con Dios que está muy relacionada con el nivel de profecía.
Desde aquí que quiero saludar a nuestro hermano Eduardo José Castillo, que me estoy dando cuenta de que ahora mismo está viendo la clase y vamos a hacer algo excepcional. Estamos dando una clase en directo y lo vamos a hacer ya vais a ver que es un poquito loco, ¿no? En el sentido de que vamos a ir de aquí para allá y de aquí para allá, pero al final vamos a aprender la lección. Nuestro hermano Eduardo está ahora mismo hospitalizado por un tema de coronavirus y me gustaría, hermanos, que todos los que estemos escuchando ahora mismo esta clase nos paremos un segundito, suspiremos y hagamos una oración por nuestro hermano. Yo quiero parar un momento esta clase y orar por él, diciendo: Padre clemente, Padre misericordioso, Padre bueno, yo quiero pedirte, Señor, en este momento que tú pongas tu mano sanadora sobre mi hermano Eduardo, que tú lo cuides, que tú lo guardes, que tú lo tengas en tu mano, Señor, que él pueda acercarse más a ti. Y te pido, Señor, que tú le quites todo dolor, que tú le quites la fiebre y que tú lo sanes y restaures su cuerpo completamente en el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos con la clase. Entonces, en el mundo judaico se habla del nivel de profecía. Es decir, hay niveles de profecía. No todos tienen el mismo nivel de profecía. ¿Por qué dicen esto? Porque no todos tienen el mismo nivel espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo tiene el mismo nivel de acercamiento a Dios o de conocimiento de Dios. No todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento de la palabra de Dios y tenemos que ser realistas. Es decir, hay personas, yo he dicho en varias ocasiones que yo he preguntado en una iglesia: hermanos, ¿cuántos habéis leído la Biblia entera? ¿Cuántos habéis leído la Biblia entera? Y de pronto me he dado cuenta que de una iglesia de 200 y pico de personas, la Biblia entera la habían leído unas 10 personas nada más. ¿Eso qué significa? Pues significa, hermano, que la Biblia no la estamos leyendo. La generación nuestra, un gran porcentaje, no lee la Biblia. Y si no leemos la Biblia, hermano, ¿cómo vamos a conocer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a conocer cómo es Dios? ¿Cómo vamos a saber cómo debemos andar con Dios? La vida cristiana no es por imaginación, no es por decir, bueno, pues a mí me parece, yo creo que puede ser de esta manera o que puede ser de la otra. Hermano, la vida cristiana la tenemos que vivir con el conocimiento que la Biblia nos aporta, que es la palabra de Dios. Entonces, los profetas, que es la clase que estamos dando hoy, los profetas menores, no escribieron por ocurrencia, no escribieron porque dijeron, bueno, pues sería bueno decir esto, o bueno, sería decir lo otro. Los profetas escribieron, hermano, por la inspiración del Espíritu Santo en sus vidas. A veces cuando hablamos de los profetas, hablamos solamente del aspecto futuro. Es decir, el profeta dijo algo para el futuro, ¿vale? Ahora voy a comentar algo sobre eso, pero primero fijaros lo que dice Hebreos, que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Dice, Dios, dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice Dios, no la inspiración humana, no la imaginación humana, no el estudio humano, no es que los profetas eran estudiosos y por los estudios, no, hermano, seamos claros, digamos la verdad, tenemos que decir la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios. Dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Capítulo 1, versículo 1 de Hebreos. ¿Vale? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo hablaban los profetas? Porque Dios hablaba a través de ellos. Era Dios el que hablaba a través de los profetas. Y cuando tú lees los profetas, en algunos de ellos, en otros más, en otros menos, hemos comentado que tú puedes descubrir la relación que tenían esos profetas con Dios. Acordaros de las palabras del profeta Jeremías,
cuando habla de Señor, me sedujiste, y como diciendo, yo no quería servir en el ministerio profético, pero tú hiciste que, o acordaros de el famoso capítulo 6 del profeta Isaías, donde dice que en el reinado del rey Uzías, él estaba en el templo, y entonces relata una experiencia increíble en la que está viendo al Señor en el templo. Y habla de unos querubines, y habla de que los querubines toman un carbón encendido, y viene el querubín y le pone el carbón encendido al profeta en la boca. Se está hablando, hermanos, de una relación con Dios. Los profetas no eran grandes maestros que se dedicaban a estudiar los tiempos y que llegaban a conclusiones, no eran matemáticos, no eran físicos que lanzaban una teoría o lanzaban una hipótesis. Eran hombres de Dios. Hombres que Dios había señalado, había escogido para una misión concreta. En la clase anterior estábamos estudiando al profeta Jonás. El profeta Jonás se quiso evadir de la misión que Dios le había dado. La misión era predicar arrepentimiento a Nínive. Y el profeta Jonás se marcha porque en el fondo él reconoce que si le predica arrepentimiento a la gente de Nínive y la gente de Nínive se arrepiente, como que él va a quedar como que qué, ¿no? Como que en realidad entonces el mensaje no era tan cierto, en fin. Y él se come el coco de una manera, se marcha, ya sabemos aquello del tema de la ballena y todo el tema ese. Pero en los profetas, hermanos, lo que vemos sobre todo es una relación con Dios. Entonces, los cristianos, cuando leemos los profetas, lo primero que tenemos que aprender es relacionarnos con Dios. Cuando estudiamos los profetas, no simplemente estamos estudiando cosas que van a pasar, no simplemente estamos estudiando cosas que ya pasaron, porque en los profetas ya hay cosas que pasaron. Por ejemplo, cuando tú lees el Evangelio de Mateo, en muchas ocasiones aparece una expresión muy típica, que es que algo sucedió en la vida de Jesucristo conforme a las Escrituras. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, dice, nació en tal sitio conforme a las Escrituras. Tenía que morir conforme a las Escrituras. Es decir, se reconoce que muchas de las cosas que Cristo vivió fueron vividas porque fueron proféticamente anunciadas. Quiere decir entonces que esa profecía ya se ha cumplido. Pero también es verdad que al leer los profetas hay profecía que aún no se ha cumplido. Entonces nos encontramos con un principio, como estoy diciendo, el principio de el nivel de profecía. Es decir, ¿qué nivel de profecía tenían los profetas? Pues evidentemente ellos tenían una relación con Dios más especial, porque Dios se revelaba a ellos. Y como acabamos de leer en el libro de Números, él dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Lo cual quiere decir que Dios se relaciona con los profetas a través de visiones y a través de sueños. Vale, dicho esto, es evidente que el nivel de profecía de Moisés es posiblemente el nivel de profecía más alto que ha habido. Llama muchísimo la atención también la importancia del profeta, que cuando Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago a un monte y de pronto Jesús se transfigura, ahí aparecen dos figuras. Aparece la figura del profeta Elías y la figura de Moisés. ¿Cuál era el nivel de profecía de Elías? Bueno, pues cuando te paras a pensar cómo Dios hablaba con Elías y cómo el poder de Dios se manifestaba a través de Elías, y te paras a pensar lo que sucedió en el Monte Carmelo y cómo Dios confirmó que Elías era el profeta de Dios enviando fuego sobre el sacrificio que había preparado, pues te das cuenta de que los profetas no eran simples escritores o simples poetas. Los profetas realmente tenían una relación con Dios muy especial. Entonces, hermanos, cuando nos estamos acercando, hermanos estudiantes, cuando nos estamos acercando a los profetas, tenemos que hacerlo como entrando en un lugar santo, porque son palabras que Dios ha dado a los profetas.
Vale. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que ya lo hemos comentado, pero para recordar conceptos, es el tema de la profecía e incluso el tema de la palabra de Dios. Hemos dicho que la palabra de Dios, en primer lugar, habla a las personas a las cuales se les dirigió. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, hoy vamos a hablar del profeta Nahum, pues cuando pensamos en el profeta Nahum, que predicó, fijaros, Nahum predicó en el año 790 a.C., predicó en Nínive, ¿vale? Igual que había predicado Jonás años antes. ¿A quién le habló? ¿A quién habla Nahum en su libro? Pues a los habitantes de Nínive. Ese es el primer punto, ¿vale? Pero después la profecía que él da a los habitantes de Nínive se cumple en el futuro. Con lo cual, la profecía no solamente es para los que les hablan, sino que también es para cosas futuras. Cuando tú lees en los profetas menores, casualmente, bueno, también mucho en el profeta Isaías y en el profeta Ezequiel, en el profeta Daniel, en realidad en todos los profetas, hablan de un tiempo futuro. Y hermanos, estamos viviendo en este momento, estamos viviendo cosas excepcionales. Es como que pudiéramos decir, quién sabe si a lo mejor estamos viviendo ya o comenzando a vivir esos tiempos futuros de los que nos hablan los profetas. Y los profetas nos suelen hablar de 2 días. De un día del Señor, que va a ser un día del gran juicio, el día de Jehová, el terrible día de Jehová, un día de juicio. Y nos habla también del día de Jehová como el día en el que, digamos, el reino de Dios va a establecerse en toda su extensión. Entonces se nos habla de que ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad, que es lo que nos proclama el libro de Apocalipsis. Pero hermanos, también hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Cuando yo leo hoy, la profecía, Dios me puede a mí hablar a través de las palabras de los versículos de la profecía. Por eso, en las iglesias, resulta de que yo en un momento dado cojo, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 55. ¿Qué dice el libro de Isaías, capítulo 55? Bueno, pues es un capítulo realmente hermoso de la Escritura. A mí me encanta el libro de Isaías. Bueno, a mí me encanta la palabra de Dios en general. Yo soy un enamorado de la palabra de Dios. Pero fijaos lo que dice Isaías capítulo 55. Comienza diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Fijaros lo que dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia eterna, firme a David. Vale, estos textos que yo acabo de leer, ¿vosotros pensáis que no los podemos aplicar en este momento que estamos viviendo? Piénsalo por un momento. Hay escasez de alimentos para ciertas partes de la población. Y dice la profecía, a todos los sedientos, venid al agua. A los que no tienen dinero, estamos viviendo una crisis en que hay gente, por ejemplo en España, lo que está sucediendo es que todos aquellos que tenían trabajos de tipo autónomo, es más, trabajos incluso tan precarios que prácticamente se llevaba el sueldo al día, pues si esa persona se ha tenido que quedar confinada en su casa y no le entran ingresos y sus ingresos eran diarios, esa persona no tiene dinero para comer. Y por eso hay hermanos que están repartiendo alimentos todos los días y que se están esforzando de una manera tremenda. Y pongo como ejemplo, porque la Biblia habla de que el que honra merece, hay que dársela. Y en este momento quiero honrar al pastor Eduardo, pastor bautista de la iglesia de la Algaba, que todos los días está saliendo con su furgoneta, yendo al banco de alimentos, yendo aquí, yendo allí, para recoger alimentos y llevarlos directamente a las casas de las personas necesitadas.
que Dios bendiga a este hermano, que Dios le multiplique la bendición de este trabajo maravilloso que él está haciendo, que es una demostración de ser una persona de verdad sierva del Señor. Bueno, pues esta profecía, fijaros lo que dice, estamos en confinamiento en las casas, no podemos salir, y nos está diciendo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? ¿Qué es lo que se ha estado viendo con la sociedad que vivimos hoy en día? Que mucha gente está enganchada al consumismo, enganchada a comprar cosas porque piensa que el vacío que siente en su interior lo va a llenar comprando cosas. Eso es el sistema capitalista, ni más ni menos. Comprar y comprar y comprar y en muchos casos endeudarnos para poder comprar. Y la profecía está diciendo la solución a estos días en los que estamos viviendo y está diciendo oíd atentamente, es decir, escuchar la palabra de Dios, oír lo que Dios tiene que decir. Dice, y comed del bien. No se está refiriendo a comer pan físico o vino físico, sino comer del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermano, se está hablando de nuestra parte del alma. Y desgraciadamente en nuestra generación estamos centrados en el cuerpo. Y nos olvidamos de que tenemos un alma. Y aquí se habla de comer para que nuestra alma se deleite con grosura. Nos habla de inclinar el oído. ¿Sabes lo que es inclinar el oído? ¿Tú has visto a alguna persona cuando no oye muy bien y le dices algo y de pronto hace así, espérate, ¿qué me has dicho? Y se inclina. ¿Por qué? Porque no oye bien. Y la manera de oír mejor es acercarse. Bueno, pues Dios nos está diciendo en la profecía, acércate. No te quedes en la simple lectura de la palabra. Trata de acercarte, trata de inclinarte. Dice, oíd, fijaros si es importante oír, oíd y vivirá vuestra alma. Entonces, somos llamados a oír. Y cuando estudiamos a los profetas menores, no solamente queremos, ahora vamos a hablar del profeta Nahum, lo que estoy haciendo ahora es una introducción a lo que es realmente el profeta y a lo que es la profecía también, para que aprendamos más. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es abrir nuestros oídos espirituales. Tenemos que oír lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Y cuando oímos la palabra de Dios, entonces se cumple lo que la misma palabra de Dios dice, que la palabra es como una semilla que llega a tu vida y se siembra en tu corazón, donde tiene que haber buena tierra. Podemos orar al Señor y decir, Señor, si mi corazón no es buena tierra, ser humilde y decirle al Señor, Señor, que mi corazón sea buena tierra donde tu semilla puede ser sembrada. Así que, hermanos, la profecía tiene muchos aspectos. Tiene aspectos del pasado, de cuando se escribió, tiene aspectos del presente que estamos viviendo o que se vivió ya en su día, y tiene aspectos futuros. Me estoy acordando de una profecía muy famosa que acaeció en Hechos capítulo 2, cuando resulta de que vino, dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bueno, ya conocemos el resto de la historia, ¿no? Pero cuando la gente vio la reacción en la que esos discípulos, esos 120 discípulos, estaban desbordados de gozo, desbordados de alegría, sintiendo algo tan especial, y estaban proclamando la grandeza del Señor y estaban alabando a Dios, resulta que lo estaban haciendo en otras lenguas, y que en Jerusalén había gente de muchos lugares porque habían ido precisamente a celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. ¿Qué ocurre? Que Pedro hace una interpretación. Pedro se pone a predicar y fijaros lo que dice. Dice, en el versículo 15, dice Pedro, el apóstol Pedro, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día eran como las 9 de la mañana, ¿vale? Tenían tal grado de alegría, tal grado de lo que estaban experimentando, que la gente los veía como borrachos. Imaginaros la alegría tan desbordante que tenían, ¿no? Y Pedro dice, no, esta gente no está borracha. Lo que está pasando aquí es el cumplimiento, es lo dicho por el profeta Joel.
¿Y qué dijo el profeta Joel? Pues el profeta Joel dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes, fijaros lo que dice aquí, verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento el profeta era aquel que, dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, o cuando dice en Números capítulo 12, versículo 6, y él les dijo, oí ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. Entonces, ¿qué está diciendo la profecía de Joel? Cuando dice que va a haber gente que va a soñar y va a haber gente que va a ver visiones. Y pues simplemente lo que dice en el versículo primero de la profecía de Joel, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tiene que ver con la profecía. Así que Pedro está diciendo que la profecía dicha por Joel siglos antes se estaba cumpliendo, o era lo dicho, lo que estaba pasando era lo dicho, que por cierto, aquí tenemos que hacer un pequeño matiz. No todo lo que dice la profecía se ha cumplido. Simplemente Pedro dice, aquí hay un matiz importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que el matiz es que Pedro no dijo se ha cumplido. Pedro dijo esto es lo dicho. Hay una diferencia entre se ha cumplido y lo dicho. ¿Por qué? Porque luego habla de que, bueno, derramará su espíritu, profetizarán, y luego dice, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. ¿Veis? Ahora ya esta otra parte de la profecía de Joel no se ha cumplido todavía. Porque todavía no ha llegado ese día del Señor que se denomina como grande. Ese día del Señor es grande y manifiesto. Manifiesto. No va a ser algo, cuando el Señor venga por segunda vez, hermano, esto no va a ser una cosa, esto no va a ser una cosa normal. Esto va a ser, con las redes sociales, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo todo el mundo verá que Cristo ha venido por segunda vez? Pues imagínate las redes sociales. Imagínate las televisiones. Hace años hablábamos de las televisiones. Cristo saldrá en todas las televisiones y todo el mundo se enterará que Cristo ha vuelto. Pero es que ahora hay más. Es que ahora no solamente tenemos televisiones, ahora tenemos también los móviles, las redes sociales. Entonces, claro, para verlo en las televisiones tú tienes que estar en tu casa, sentarte delante del televisor, esperar que llegue el telediario. Pero es que ahora lo tenemos el móvil en el bolsillo. Y nos llegará la noticia y se hará viral y todo el mundo se enterará de la segunda venida del Señor. Eso ahora que estamos hablando de que tenemos móviles, no sabemos de aquí a 10 años cómo serán los móviles que tendremos y las particularidades que tendrán. Pero lo que quiero decir es que la profecía de Joel, Pedro la interpreta como cumplida en parte el día de Pentecostés. Pero hay otra parte, hermano, que todavía no se ha cumplido. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Para que aprendamos, hermano, que en la profecía hay siempre un presente que es lo que Dios habla a las personas de los días en que se escribió la profecía, ¿vale? Mejor dicho, diríamos un pasado, eso sería el pasado, porque ya se cumplió. Después hay un presente, que sería el caso de lo que Pedro vivió, y luego hay un futuro. Entonces, en toda profecía siempre hay un matiz pasado, presente y futuro. Entonces, dicho esto, el trabajo que van a tener que hacer los alumnos nuestros del seminario, que ya se lo comentaré yo a Emiliano para que Emiliano os lo recuerde. No sé si Emiliano está viendo el vídeo, pero lo verá porque se está grabando. El trabajo va a consistir en elegir uno de los profetas menores y estudiar qué profecías son las que se cumplieron en su tiempo, qué profecías se han cumplido ya y qué profecías no se han cumplido todavía.
Y quiero dar una pista. Las que no se han cumplido todavía, todas ellas tienen que ver con los últimos tiempos. Así que, hermanos, imaginaros lo increíble que es el mundo de la profecía, ¿vale? Bueno, pues todavía, antes de entrar al profeta Nahum, todavía quiero compartir otro aspecto. Dice en el libro de Efesios, que es otro libro que me encanta el libro de Efesios, de verdad, tiene cosas tan preciosas, tan impresionantes. En el libro de Efesios capítulo 4 se menciona lo que se llama los 5 ministerios. Bueno, voy a leer a partir del versículo 7. Dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, vivimos tiempos en los que tendríamos que preguntarnos, estos 5 ministerios de los que habla el libro de Efesios, ¿fue algo para entonces? Es decir, ¿esto fue para hace 2000 años? ¿O en el siglo XXI también es verdad y es efectivo que hay apóstoles, que hay profetas? Yo sé que la mayoría de nosotros no va a tener ningún problema si yo digo hay un evangelista que se llama fulanito, ¿verdad que no? No va a haber ningún problema. Por ejemplo, hay uno muy famoso, el más famoso del siglo XX, ¿cuál fue? El famoso evangelista Billy Graham, ¿verdad? Todos conocemos a Billy Graham, ¿vale? Hay otro evangelista muy famoso también del siglo XX, que ya falleció el hombre, que se llama Reinhard Bonnke, un alemán que evangelizaba en África. Muy bien, nadie va a poner pero a el ministerio de un evangelista. Si hablamos de la figura del pastor, pues nadie va a poner ni muchísimo menos peros a la figura del pastor. Si hablamos de la figura del maestro, pues tampoco nadie va a poner pero a la figura del maestro. Pero cuando hablamos de profeta y hablamos de apóstoles, ahí sí ya la cosa se complica. Y se complica principalmente porque, hermanos, no existe un equilibrio. Están aquellos que parece que si no son apóstoles no son nada. Entonces, cuando uno se presenta ministerialmente, ¿vale? Yo he leído en Facebook voy a decir uno, que ya ser apóstol no es suficiente, es apóstol querubín. O sea, ya tenemos niveles de diferentes apóstoles. Ya ser apóstol no es suficiente. Ya es el apóstol querubín. Claro, cuando tú ves las cosas que esas personas dicen y sobre todo las cosas que esas personas hacen, pues tú dices, los que entendemos un poquito, no digo que yo entienda tanto, ¿no? Los que entendemos un poquito de la palabra de Dios decimos, esta persona, cuando menos, lo que está haciendo son payasadas. Esto no tiene nada que ver con la Escritura. Lo mismo ocurre con la figura del profeta. Si yo te preguntara a ti, dime un nombre en España que sea considerado profeta. Pero profeta de verdad. Porque hay un movimiento apostólico a nivel mundial que van por los países nombrando apóstoles y nombrando profetas. Y de pronto descubre que un pastor de toda la vida que vivía, ¿qué te digo yo? Voy a decir algo hipotético, no para que nadie relacione nombres. Resulta de que un pastor, un amigo mío de toda la vida, de la provincia de Jaén, de pronto vienen unos americanos y oran por él y ya no es el pastor de la iglesia, ya es el apóstol. Cuidado, apóstol. Y casi que hay que besarle el anillo al apóstol, porque ya no es cualquier cosa. Bueno, eso es el extremo. Y con los profetas imaginaros más de lo mismo. Y cuando a veces escuchamos a los profetas lo que profetizan, pues uno dice,
madre mía, menos mal que no estamos en el Antiguo Testamento, porque una de las características del profeta en el Antiguo Testamento resulta que era que el profeta, si era profeta, tenía que cumplirse la profecía. Entonces el Antiguo Testamento dice de una manera muy dura y muy contundente, dice, si no se cumple la profecía, muy fácil, resolvemos en un momento, lo apedreamos y lo matamos. ¿Cuántos profetas han salido diciendo cosas bárbaras que no se han cumplido? Y luego, ¿sabes qué pasa? Que luego buscamos excusas de por qué no. Bueno, pues eso pasó en el siglo XIX, siglo XVIII, y por poner un ejemplo, eso pasó mucho con los famosos testigos de Jehová, que predecían una fecha exacta de la venida de Jesús. Y todos sabemos ya la historia. No dieron en el clavo en ninguna fecha. Entonces, nos encontramos con un tipo de profecía, vamos a decir, estrambótica, que dice cosas raras y cosas complicadas y que predice cosas que no se cumplen. Hermanos, eso no es profecía. Pero dicho esto, hermanos, yo creo que el ministerio del apóstol y el ministerio del profeta y el ministerio del evangelista y el del pastor y el del maestro siguen vigentes en la actualidad. Fijaros lo que dice. Nos habla de que Dios dio dones a los hombres. En otra parte del apóstol Pablo dice que los dones y los ministerios son irrevocables, son para siempre. ¿Qué sería un apóstol? La clase de hoy no es decir que es un apóstol ni que es un profeta, ¿vale? ¿Qué sería un apóstol? Bueno, pues yo te voy a dar una pista muy sencilla. Si tú quieres saber lo que es un apóstol, vete a Hechos de los Apóstoles, comienza a leer a partir del capítulo 13, que es cuando comienza el llamamiento de Pablo y Bernabé en Antioquía. Dice que estaban ministrando al Señor y de pronto habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Comienza a leer a partir de ahí. Bueno, eso es un apóstol. Eso es lo que hace un apóstol. Y en la antigüedad, el sello apostólico era de una grandísima importancia. ¿Hay profetas en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Y se nombran por nombre también. Por ejemplo, se habla de un tal profeta Ágabo que le profetizó a Pablo que cuando bajara a Jerusalén le atarían de mano, es decir, como diciendo: vas a ir a Jerusalén y te van a hacer preso. ¿Y qué pasó? Oye, pues pasó lo que dijo el profeta. Se cumplió lo que dijo el profeta. Y se habla de Felipe, el que comenzó siendo diácono y después Dios lo elevó a evangelista, que tenía varias hijas que eran profetisas. Así que, evidentemente, en el primer siglo funcionaba el ministerio profético. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto, hermanos, porque al estudiar a los profetas, al saber que hay un nivel de profecía y que ese nivel de profecía está relacionado con el acercamiento que nosotros tenemos a Dios, tú puedes estar estudiando a los profetas y tú puedes estar haciéndolo también en oración. Y hay una oración que es completamente adecuada. Tú puedes orar al Señor y pedirle, y tú le puedes decir al Señor así, de esta manera: Señor, imagínate que tu personaje favorito es Pablo. Un ejemplo. Tú le puedes decir, y es una oración adecuada, tú le puedes decir al Señor: Señor, dame a mí parte de la unción que tú le diste a Pablo, que yo me pueda parecer en el ministerio a Pablo. De la misma manera que, por supuesto, el personaje favorito de todos nosotros debería de ser, si yo preguntara: ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia?
pues yo creo que como cristianos todos deberíamos responder lo mismo. Nuestro personaje favorito de la Biblia no es otro que Jesús. Y yo le puedo decir a Dios, al Padre, Padre, yo me quiero parecer a Jesús. Porque la Biblia enseña que tenemos que parecernos a Jesús. Y desgraciadamente, muchas veces no es así. Y se lo podemos pedir a Dios. Y podemos decirle a Dios, Dios, yo quiero parecerme a ti. Entonces, cuando hablamos del nivel de profecía, Señor, elévame espiritualmente. Que yo me pueda acercar más a ti. Que yo te pueda conocer más. Que yo pueda entender más las cosas. Estamos diciendo en el seminario que en la Biblia se nos enseña que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Entonces podemos orar y decirle al Señor, Señor, dame sabiduría, tu sabiduría. Y Dios nos puede ayudar. Y podemos ver que incluso en el estudio de la palabra del Señor, cuando nos metemos a estudiar la palabra del Señor, como estamos haciendo en el seminario, nos damos cuenta de cómo la mente se nos va desarrollando. Hay un hábito importante que es el hábito de lectura. Y nos damos cuenta de que hay personas que cuando entramos en el seminario, pues resulta de que no teníamos un hábito muy desarrollado de lectura. Todos los seminaristas saben, y bueno, y ellos saben sobre todo conmigo, que las clases mías finalmente tienen que leer. Y leer es un hábito. Y leer, cuanto más lo hacemos, más nos gusta. Eso es un hábito. Un hábito es algo que hacemos de una manera que nos gusta hacerlo. Cuando tú ves por la gente, en la calle a la gente corriendo, yo eso es algo que lo admiro, de verdad, lo admiro. Tú ves a la gente corriendo y tú dices, este tío ¿cuántos kilómetros lleva ya corriendo? ¿Cuánto me gustaría a mí poder hacer eso? Y tú podrás pensar, no veas el sufrimiento que tiene que llevar este tío con lo que va sudando. Este hombre tiene que ir destrozado. Y tú dirás, ¿dónde está el gusto de eso? ¿Dónde está el mérito de eso? Bueno, pues resulta de que eso es un hábito, que todo hábito se convierte en algo que resulta para ti algo que te encanta hacer. Entonces el que sale a correr, el día que no sale a correr, pues resulta que se siente raro, porque es un hábito. Y por eso te puedes encontrar en días de lluvia a gente que se pone en el chubasquero y los ves corriendo por la calle. Y tú dices, es que no los para ni la lluvia. Cuando yo estaba con mi bicicleta y salía todos los días, varias horas, a hacer bicicleta, yo me he visto haciendo bicicleta lloviendo. Y lo molesto que es en la bicicleta cuando llueve y vas con las gafas y te va pegando las gotas de lluvia en las gafas y hay momentos que ves menos que otra cosa. Y dices tú, ¿dónde está el gusto de eso? O sea, ¿qué gusto tiene ir con frío, tener que llevar guantes para que cuando vas en la bici y te va dando el viento, no se te queden las manos congeladas literalmente? Estamos hablando de un clima de estar a 1 grado, 5 grados y salir con la bici. Y dices tú, pero ¿dónde está el gusto? Bueno, pues el gusto está en el hábito. Pues hermanos, con la palabra de Dios pasa lo mismo. Hay gente que me dice, es que yo no sé qué me pasa, yo me pongo a leer la Biblia y es que me entra sueño. Y yo me pongo a leer la Biblia y como a veces no entiendo mucho, pues termino dejándolo. Hermano, yo quiero animarte. Lee la Biblia todas las horas que puedas. Y verás cómo llega un momento en que de pronto es como que cruzas una línea y leer la Biblia es realmente una necesidad y algo que no puedes dejar de hacer. Y aprender de la Biblia es algo que realmente es maravilloso, porque acuérdate lo que decía Jesús. Jesús mismo lo dijo. Esto no lo dijo un profeta, lo dijo Jesús. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando, ¿sabes el qué? Jesús resulta que estaba citando un versículo del Deuteronomio. Entonces quiere decir que Jesús sabía de la Biblia. Hay algunos autores modernos que dicen que Jesús no sabía ni leer. Yo, sinceramente, lo considero un disparate. Porque Jesús sabía la palabra de Dios. Y lo dice en el Evangelio de Lucas, que cuando entró en la sinagoga de Nazaret, dice que se puso a leer el rollo del libro de profeta Isaías y empezó a decir, el Espíritu del Señor me ha ungido por cuanto me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres.
y está diciendo toda esa serie de cosas Jesús en la sinagoga, y le dice, esto que se acaba de leer, hoy se ha cumplido. Ahí está el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías. Así que, hermanos, llenémonos de la palabra del Señor, pidámosle acercarnos a Él, que nuestro nivel de profecía, nuestro nivel de acercamiento a Dios pueda crecer. Y os voy a lanzar un reto, os voy a dejar una idea. En estos tiempos que estamos viviendo tan inciertos, yo no me atrevería a decir estamos ya en los últimos tiempos. Yo sé que ahora la tendencia es a decir, bueno, como ha pasado esto, ha pasado aquello, ha pasado lo de allá, ya estamos algunos dirán, ya ha empezado la gran tribulación. Otros dirán, ya no sé qué, ya no sé cuánto. Hermanos, yo no me atrevo a decir nada. Pero si hay algo que sí os tengo que confesar, y es que en estos días no para de rondarme por la cabeza aquellas palabras que Jesús profetizó de los últimos tiempos, porque parece que esto de los últimos tiempos es un invento de ciertos predicadores, ¿vale? Pero resulta que nuestro Jesús habló en el capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26 de Mateo de los últimos tiempos. Habló del juicio. ¿Cómo sería el juicio? Y hablando de los últimos tiempos, él dice una frase que yo llevo varios días, aquí la tengo en la mente, me está rondando, ¿no? Y la frase es, cuando pase esto y esto, que por cierto dice, cuando pasen terremotos, guerras y epidemias, dice eso será, todavía no será, ¿vale? Y ahí viene la expresión que yo tengo rondando en mi corazón y yo la comparto con cariño. Jesús dijo, esto es el principio de dolores. El principio de dolores. Y pongo en interrogante, no estoy afirmando, que nadie diga luego, está afirmando. No, yo abro interrogante. ¿Estaremos con esta situación del coronavirus comenzando el principio de dolores? No sabemos. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, hay quien dice lo contrario. Todo el mundo opina lo que quiere opinar. Yo simplemente, hermanos, os animo a abrir vuestros oídos espirituales. Y ahora que estamos compartiendo acerca de la profecía y aprendiendo de ella, más todavía. Bueno, dicho todo esto, que quiero compartir acerca del profeta Nahum, que fue el profeta en el que nos quedamos. Ya he dicho que en el año 790 a.C., Nahum predica. Ahí en el 790 Jonás, es el que predica en Nínive, en la capital de Asiria, y luego los ninivitas se arrepintieron y siguieron más años, pero pasado el tiempo, como suele pasar, se olvidaron de lo que había sido profetizado, se olvidaron del arrepentimiento de sus ancestros y volvieron a las andadas. Entonces, ¿qué sucedió? En el año 722 resulta de que los ninivitas aplastaron brutalmente al reino del norte de Israel y se los llevaron cautivos. El profeta Nahum tiene como misión consolar a Judá, que era el reino del sur, Israel el reino del norte, Judá el reino del sur, y la misión de Nahum es consolar a los habitantes de Judá de que Nínive pagaría por sus pecados y que ya no tendrían que preocuparse más por esos enemigos asirios. Por supuesto, el autor del libro se considera que fue Nahum, que era contemporáneo de Jeremías. Hay dos eventos que se mencionan que nos ayudan a determinar estas fechas de las que estamos hablando. Primero, Nahum menciona a Tebas, no Amón, en Egipto, que cae ante los asirios en el año 663 a.C., en tiempo pasado. Es decir, que cuando él escribió su profecía, eso ya había pasado. Segundo, la advertencia de las profecías de Nahum se cumplieron en el año 612 a.C. Por lo tanto, lo que piensan los eruditos es que el libro de Nahum debió de escribirse en un intervalo de fecha entre el 663 y el 612 a.C. El propósito del profeta Nahum, en este caso, no tiene nada que ver con el propósito del profeta Jonás, todo lo contrario. Nahum, digamos, el propósito suyo no fue advertir
o llamar al arrepentimiento a los ninivitas de la capital de Asiria, puesto que Dios ya había enviado, como digo, al profeta Jonás 150 años. Así que ahora lo que estando viviendo de una manera mucho más impía, mucho más pecadora, se vuelven a la idolatría, a la violencia, a la arrogancia. Lo que está haciendo el profeta Nahum ya no es un llamado al arrepentimiento. Lo que hace el profeta Nahum, en este caso, cuando lo leemos podemos darnos cuenta de ello, es emitir un juicio a los asirios y que recibirían con justicia lo que se merecían. El nombre de Nahum en hebreo es Nahum. Nosotros decimos en castellano Nahum y en hebreo es Nahum. Se escribe exactamente igual, con la diferencia. Sí, se escribe exactamente igual. Y quiere decir literalmente consolación. Esto es otra cosa interesante, que los nombres de los profetas muchas veces tenían que ver con el ministerio profético que después realizaban. ¿Para qué se escribió? Esto lo decimos en todas las clases. ¿Para qué se escribió el profeta Nahum? Se escribió para revelar. Todo lo que escribieron los profetas no era para dar lecciones de historia. Lo que escribieron los profetas fue para revelar cosas. En el caso de Nahum, ¿qué cosas? Primero, que la santidad de Dios se aplica tanto al justo castigo para los rebeldes e incrédulos, como la compasión, al contrario, hacia los que confían y dependen de Él. Esto nos da la enseñanza de que, igual que Jesús dijo, Jesús plantea un juicio y en ese juicio dice: los que habéis hecho tales cosas a mi derecha, los que habéis hecho otras tales cosas a la izquierda. Es decir, en el juicio que se nos plantea en la Biblia va a haber dos lugares. Uno para los que han hecho la voluntad de Dios, otro diferente para los que no han hecho la voluntad de Dios. Hay algunos que están hablando de que no, de que da igual lo que hagamos, de que da igual cómo vivamos, al final todos nos vamos a ir al cielo. Eso se está diciendo desde los púlpitos en algunos lugares. Hermanos, eso no lo enseña la Biblia, yo no lo puedo enseñar, yo no puedo decir que eso va a ser así. ¿Qué nos enseña también el profeta Nahum? Que el Dios Santo le da a los desobedientes la retribución que merecen por sus pecados. Que Dios no deja impune el pecado porque su santidad no se lo permite, y que Dios garantiza a su pueblo que lo protegerá mientras estos vivan de acuerdo a su sano consejo. Es decir, tenemos la protección de Dios siempre y cuando sigamos haciendo la voluntad de Dios. El libro tiene tres divisiones principales. La primera, en la que Nínive es denunciada por la ira de Dios. La segunda, en la que Nínive es destruida por la justicia de Dios. Y la tercera, en la que se detalla la maldad propia que había en Nínive. Aproximadamente, ya hemos dicho que en el año 790 Jonás predicó en Nínive y hubo un arrepentimiento de esa gran ciudad en aquella época. Pero ya hemos comentado cómo 150 años después las cosas cambiaron radicalmente y Nínive cayó bajo Babilonia y fue destruida para siempre, y los babilonios fueron los que tomaron la ciudad. Como digo, el profeta está dividido en tres partes. Conclusión. La conclusión es muy interesante y es muy bonita. La conclusión es que si Dios no fuese lento para la ira, nadie habría sobrevivido los 4.000 años que abarca la historia de toda la época del Antiguo Testamento. Es decir, aquellos que piensan o creen en una imagen de Dios, de un Dios airado, de un Dios justiciero, de un Dios que va matando gente por todas partes, están completamente equivocados. Si Dios no fuera lento para la ira, así es como se define a Dios, no tiene nada que ver con las divinidades del Medio Oriente. Recordar que había divinidades en el Medio Oriente a las cuales se les sacrificaban niños, ¿vale? Y Dios prohíbe todo ese tipo de cosas. El Dios nuestro es un Dios lento para la ira. Enseñanzas importantes que podemos encontrar en el profeta Nahum. Bueno, Dios consuela la vida de sus hijos que se sienten amenazados por los enemigos de Dios. En Dios podemos encontrar consuelo. Estamos viviendo tiempos difíciles,
la enseñanza del profeta Nahum también para nuestros días es que Dios consuela, puede darnos consuelo a nuestras vidas. Que Dios no solo es un Dios de amor, sino también es un Dios de juicio y de ira, como se demuestra en la profecía. También que Dios, antes de enviar su juicio y desencadenar su ira, advierte con mucho tiempo de antelación. Se advierte con mucho tiempo de antelación. También aprendemos que todos los que se vuelven a Dios jamás experimentarán su ira. Hermanos, este es el tiempo de volvernos a Dios. Este es el tiempo de volvernos a Dios. Y todo el que se vuelva a Dios va a experimentar bendiciones en su vida. También en el libro de Nahum se nos enseña de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado a la luz y que no hay ningún pecado que no sea descubierto por Dios. El versículo clave del profeta Nahum, y con esto terminamos la clase del día de hoy, es en Nahum capítulo 1 versículo 7, que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Aquí terminamos la clase de profetas menores. Os recuerdo que el trabajo de esta asignatura va a ser que cada uno escoja el profeta que prefiera de todos los profetas menores y que trate de hacer un trabajo en el que explique profecías que se cumplieron en los días del profeta, profecías que se han cumplido ya y las profecías pendientes de cumplirse. Ese va a ser el trabajo. Así que ya se puede empezar a escoger cada uno, cada cual, cada alumno puede escoger el libro que más le guste. Hay gente que dice, bueno, es que a mí me encanta el profeta Joel. Bueno, pues otro dice, no, a mí me encanta el profeta Oseas. Bueno, puede ser cualquier profeta. Y la idea es esa, es apuntar, señalar las profecías que se cumplieron en los días del mismo profeta, las profecías que ya se han cumplido a lo largo del tiempo. Hay, por ejemplo, muchas profecías relacionadas con, como ya he dicho, con la vida de Cristo, que se cumplieron precisamente en Cristo mismo, y las profecías que quedan todavía por cumplir, como he puesto el ejemplo del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro dijo, esto es lo que dijo Joel, pero en lo que dijo Joel dice que, bueno, que la luna tal, el sol cual, y que sería el día grande del Señor. Eso todavía realmente no ha pasado, es algo que pasará, pero pasará en el futuro. Recomiendo a los alumnos que sigan leyéndose los profetas, los sigan subrayando, y el siguiente profeta que tocaremos la semana que viene, hoy hemos tocado Nahum, tenemos que leer Nahum. La semana que viene vamos a tocar el profeta Habacuc. Vamos a tocar también, porque estaremos hablando ya nada más que de los profetas, el profeta Sofonías. Y finalmente, bueno, tenemos también el profeta Ageo. Y nos queda Ageo y por último Malaquías. Así que nos quedan 2 clases más, aproximadamente del tiempo que hemos tenido ahora, que es aproximadamente 1 hora. Quiere decir que quedarían 2 horas más de clase, ¿vale? Y de esta manera pues vamos viendo posiblemente la semana que viene posiblemente grabe 2 clases, y así de esa manera pues podamos tener terminado en 2 semanas la asignatura y podáis trabajar y centraros en el trabajo. Bueno, para los que no son del seminario, y hoy hemos hecho este experimento de poder escuchar una clase tipo, pues sencillamente, si a alguien resulta que le interesa tener más conocimiento acerca del seminario, de lo que estamos enseñando, etcétera, etcétera, puede ponerse en contacto conmigo, me puede mandar un mensaje por privado en el Facebook y yo le remitiré a nuestro querido director, el pastor Eduardo, para que ya hable directamente con el pastor Eduardo y bueno, pues puedas ponerte de acuerdo. Que el Señor nos bendiga, y una bendición haber estado compartiendo la palabra del Señor. Hasta otro momento.